Buenas tardes, hermanos. Qué bueno poder estar nuevamente juntos en este domingo para compartir la palabra. Gracias, Mito. Del Señor. Y vamos a abrir nuestras Biblias en 2 Corintios, capítulo 3, y vamos a pensar hoy en este pasaje que nos plantea alguna verdad más de lo que Dios ha hecho con nosotros a través de la obra de Cristo y lo que quiere hacer el Señor con nosotros. Así que los invito ahí a pensar, a abrir las Biblias en la segunda epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 3. Vamos a pensar en este capítulo y poder aprender algo. El título del mensaje de hoy es La gloria que transforma. Es interesante cómo la Biblia va planteando distintos aspectos de lo que Dios ha hecho a través de Cristo. Y ¿no? Uno profundiza en las Escrituras y la Biblia Dios nos va mostrando en distintos pasajes y bajo distintas perspectivas la grandeza de la obra de Cristo, lo que Dios ha hecho cuando Él dio a su Hijo allí en la cruz a morir por cada uno de nosotros. Y vamos hoy a pensar en este pasaje donde el apóstol Pablo le está hablando a esta iglesia de Corinto y les va a mostrar algunas verdades, y qué bueno que podamos repasarlas en esta tarde y que Dios use eso para llenarnos de gozo, ¿no? Y también poder comprometernos más con la vida cristiana, ¿no? Que es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Dice allí, 2 Corintios 3:1, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad, como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de parte de vosotros? Vosotros sois nuestra carta escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos capacitó como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con las letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que es pasajero tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su propio rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que era pasajero. Pero sus pensamientos se embotaron, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual desaparece en Cristo. Pero hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Mas siempre que alguno se convierte al Señor, el velo se quita. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, vamos siendo transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por la acción del Señor y del Espíritu. En esta tarde quería compartir este pasaje que es hermoso porque nos trae a nuestra mente y a nuestro corazón, como decíamos, este aspecto tan tremendo de lo que Dios ha hecho por Cristo para los creyentes, ¿no? Para el mundo en general y específicamente para aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo.
Es un poco, parece complicado de entender, pero vamos con la ayuda del Señor poder sacar algunos puntos en esta tarde para que podamos disfrutar, ¿no?, de estas verdades que el Señor nos ha querido revelar aquí en su palabra. Lo primero que el apóstol Pablo habla aquí, cuando les está escribiendo a estos hermanos de Corinto, le está hablando de, acá aparece una palabra que habla de los pactos. ¿Qué es eso de los pactos, no? Entonces fíjense que en el versículo, allí en el versículo 6, dice, el cual asimismo nos capacitó como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Brevemente vamos a recordar qué es lo que significan estos dos pactos. Aquí el apóstol trae a colación o hace referencia a lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel. Dios estableció un primer pacto, es el pacto de Moisés, el pacto en el cual Dios da las tablas de la ley, establece cuáles son los lineamientos por el cual los hombres deberían regirse para poder alcanzar, digamos así, el nivel que Dios quiere para acceder hasta, digamos, a su presencia. Entonces, Dios escogió un pueblo, el pueblo de Israel, escogió un líder, en este caso fue Moisés, y a través de Moisés Dios da al pueblo de Israel y después también a toda la humanidad, pero en principio al pueblo de Israel le da la ley, y en esa ley que nosotros los conocemos básicamente como los mandamientos, ¿se acuerdan? Y se acuerdan que aquel acontecimiento que ocurrió hace muchos años en el monte Sinaí, hay muchas películas y hay muchas historias relacionadas con eso, seguramente cada uno de nosotros tendrá esa imagen, cuando Moisés sube al monte del Sinaí, y ahí tiene un encuentro con Dios, ¿no? Y Dios le pide que suba con dos tablas, y Moisés prepara 2 tablas de piedra, pule 2 tablas y sube hacia la presencia de Dios. Y allí en la presencia de Dios, estando con el Señor, Dios le da las tablas, le escribe allí la ley, los mandamientos, cuáles son los requerimientos que el hombre o la mujer deberían cumplir para poder entrar a la presencia de Dios. Y que todos conocemos, ¿no? El primer mandamiento, amarás a tu Dios, ¿no?, con todo tu alma, con todo tu ser, con todo, ¿no? Y el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, esos mandamientos que todos conocemos, no matarás, no robarás, ¿no?, le da lo que en la Biblia se llama la ley. Los requerimientos que Dios pone a cualquier persona para poder entrar hasta su presencia. Y ese acontecimiento fue glorioso. Imagínense que Moisés subió, se encuentra con Dios, y en ese encuentro con Dios, porque esta es su parte del mensaje que quería compartir en esta tarde, cada vez que nosotros nos encontramos con Dios, no podemos salir iguales. Vamos a salir transformados, porque la presencia de Dios, la gloria de Dios transforma nuestro ser. Y eso es una de las lecciones que la Biblia nos enseña a cada uno de nosotros. Queremos ser cristianos realmente transformados, ¿no? Tenemos que tener encuentros con Dios, vivir en plena comunión con el Señor. Y Moisés, cuando subió al monte del Sinaí y luego baja con esas tablas de la ley, dice que su rostro resplandecía de una manera tremenda. Tal es así, o sea, fue un encuentro glorioso, fue un acto glorioso, fue un hecho glorioso, porque el Dios de los cielos, el creador del universo, el creador del ser humano, le estaba dando a cada uno de nosotros, a los seres humanos, cuáles son las condiciones que nosotros tenemos que cumplir si queremos entrar a su presencia y estar para siempre con Él. Sabemos que es imposible cumplir con ese decálogo. Dios lo ha dicho en la Biblia, todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Es imposible que el hombre alcance esa perfección porque no podemos cumplir los requerimientos de un Dios santo y justo. Pero ese acto fue glorioso y Moisés baja y dice que su rostro estaba iluminado de una manera tremenda, ¿no? Una luz tremenda porque había tenido ese encuentro con el Señor.
Y dice que el pueblo de Israel no podía soportar ese rostro que se iluminaba como el sol, ¿no? Porque Moisés había tenido ese encuentro con Dios cuando Dios le da los mandamientos. Y entonces acá Pablo trae esa historia para dejar una enseñanza a los hermanos de Corintios y también a cada uno de nosotros. Pero ese fue el pacto, este pacto que se llamó la ley, este pacto que Dios hace con los hombres. Un pacto se hace entre dos partes. Y en este caso Dios dice, bueno, yo doy mis condiciones, la ley, y ustedes cumplen esa condición, entonces van a poder estar conmigo. Sería esa, en manera sencilla, el pacto de la ley. Estos son mis requerimientos, dice Dios. Si hay alguna persona que en este mundo cumple intachablemente todo lo que Dios dice en su palabra, en la ley, en los mandamientos, en estos mandamientos, entonces dice Dios, bueno, podrá tener comunión conmigo. Pablo habla algo de eso también en Romanos capítulo 2, no vamos a entrar en eso. Pero lo cierto es que todos somos conscientes, ¿verdad?, que no podemos cumplir con los requerimientos de Dios. Entonces, ese pacto que fue glorioso y que en primera instancia el objetivo era traer vida para nosotros, resulta que en lugar de darnos vida, nos termina condenando. Porque en esa ley que no podemos cumplir, porque yo no puedo amar a Dios y ningún hombre y ninguna mujer en este mundo puede amar a Dios como Dios quiere que lo amemos todo el tiempo, no podemos estar sin pecar, no podemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, es imposible que cumplamos con eso a causa del pecado, de la naturaleza pecaminosa que tenemos. En ese pacto que supuestamente, ¿no?, o por lo menos Dios establece esas condiciones para que nosotros podamos ser bendecidos, resulta que termina condenándonos a nosotros. Porque la ley, como dice la Escritura, este pacto es un pacto, dice la letra, dice allí Pablo en el versículo 6, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Después vamos a pensar un poquito en esto, ¿no? Así que este pacto, en definitiva, nos termina condenando y Dios tiene que decir, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que Dios, al vernos condenados a causa del pecado, porque no hay ser humano que pueda cumplir con estas condiciones, Dios establece un segundo pacto. Y este pacto es más glorioso que este otro, que el primero. El primero fue glorioso. Imagínense el monte ahí ardiendo, Moisés en la presencia de Dios y bajando con esas tablas escritas allí con esos mandamientos. Glorioso. Pero resultó a nosotros para muerte, porque la ley nos condena. La ley nos condena. No tiene fuerza para darnos vida. Entonces Dios establece un nuevo pacto. Y este pacto lo establece bajo otras bases. Y es un pacto que Dios establece con los hombres y Él es el fiador de ese propio pacto. Él es la garantía. Él pone todo para que ese pacto se cumpla. ¿Y saben lo que pone Dios? A su Hijo amado, el Señor Jesucristo, que viene a la cruz y muere en la cruz y carga, como dice la Escritura, en su cuerpo con nuestros pecados allí en el madero, y Dios tiene que castigar a su Hijo amado, el Señor Jesucristo, para que nosotros solamente con la fe puesta en el Señor Jesús, nada más, la confianza en que todo lo hizo Dios allí en la cruz, en ese nuevo pacto, solo la confianza, No venga usted a decir yo me voy a tratar de portar bien para ganarme el cielo. Es imposible. El primer pacto nos condena, la letra mata, pero acá hay un nuevo pacto en el cual Dios lo da todo, Él pone todas las condiciones, lo da a su Hijo, lo más amado de Él, a morir en la cruz por nosotros y solamente nos pide una cosa a nosotros, que confiemos plenamente en lo que Cristo hizo en la cruz. Eso, en resumen, es el precioso mensaje del Evangelio. Ese pacto nuevo en Cristo es infinitamente
más glorioso que el pacto que Dios estableció con Moisés. ¿Por qué razón? Por miles de razones. Quizás la más importante es porque Dios lo dio todo, se dio a sí mismo en la persona de su Hijo Jesucristo, que es Dios por sobre todas las cosas. Y en ese Señor que muere en la cruz, Dios ahora nos puede perdonar, nos puede limpiar, pero lo que Pablo va a plantear alguna cosa maravillosa, nos puede dar vida. Este nuevo pacto nos vivifica. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios va a ser el gran artífice de esa vida que va a dar a cada hombre, a cada mujer que simplemente confía en lo que Dios hizo en la cruz por su Hijo Jesucristo, que muere en la cruz y resucita al tercer día por cada uno de nosotros. Dice Romanos capítulo 3, versículo 20, la ley produjo muerte, dijimos inicialmente, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley lo único que sirve, esos mandamientos, es para acusarnos y yo darme cuenta que no puedo, necesito algo más, necesito a Cristo para poder entrar a la presencia de Dios. Pero el nuevo pacto es vida, el nuevo pacto es vida. Romanos 8, capítulo 8, versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. El primer pacto mata, el nuevo pacto vivifica en Cristo. ¿Entendieron? Qué glorioso lo que el Señor ha hecho con nosotros, para nosotros, para nosotros. Y lo que Pablo va a enseñar acá es que los creyentes, nosotros, jugamos un rol muy importante en este pacto. Cuando una persona se convierte y entrega su vida a Cristo, no es simple, es salvo, va a ir al cielo, está perdonado. Sabemos miles de bendiciones, pero tenemos un precioso ministerio o servicio para cumplir aquí en la tierra. Y dice Pablo acá, nos enseña, Dios a través del apóstol, que ahora los creyentes somos ministros de un nuevo pacto. Y esta palabra ministro significa siervo. Estamos al servicio de este nuevo pacto. Los que hemos creído en el Señor Jesucristo, que somos hijos de Dios, que somos salvos, somos creyentes, ¿no? Como nos llamamos, ¿no? Somos ministros, siervos de un nuevo pacto. Dios ha querido en este nuevo pacto glorioso, nos ha querido poner como ministros de este nuevo pacto. Y entonces quería compartir en los primeros 3 versículos, le puse este título, el primer punto es el impacto. El pacto, el impacto. Fíjense lo que dice acá, del 1 al 3, sigan ahí la lectura. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de parte de vosotros? Pablo tenía con estos creyentes de Corinto, tenía un problema que no lo reconocían mucho como... Ustedes saben que Pablo fue un apóstol un poco particular porque el Señor lo eligió, lo llamó después que el Señor estaba en los cielos. Él no fue parte de los 12 apóstoles. Entonces había creyentes, había cristianos en aquel momento que dudaban un poco de cuál era el rol de Pablo. Entonces Pablo dice, no necesitamos, Pablo dice en el versículo 3, no necesitamos cartas de recomendación, ¿no? O sea, nadie nos tiene que recomendar a nosotros, dice Pablo. ¿Por qué? Fíjense el versículo 2. Vosotros, le está escribiendo a los hermanos de Corinto, vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. En este nuevo pacto, acá hay una característica en este nuevo pacto que Dios establece con Cristo. En el primer pacto la ley fue escrita en piedra. En este nuevo pacto Dios escribe cartas en el corazón de los creyentes.
Mire qué maravilloso es esta verdad preciosa. Cuando una persona, un pecador, se arrepiente y acepta a Cristo como su Salvador, el Espíritu Santo le da vida y esa persona cambia. Es una gloria que transforma. Este pacto es glorioso porque transforma las vidas de las personas. La persona pasa a ser otra cosa. El creyente pasa a ser otra persona. Nueva vida en Cristo. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas, dice el Señor. Y el Espíritu Santo en Cristo dice, siendo de manifiesto que sois cartas de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas, sino en tablas de carne del corazón. Ahora Dios escribe en nuestros corazones, hermanos. Y somos cartas de Cristo. ¡Qué responsabilidad para mí! ¿Cómo es mi comportamiento? Pero es lindo que nos vayamos de acá pensando esto. Qué privilegio, Señor, que tengo de ser una carta donde la gente puede leer mi vida. Y Cristo está escribiendo en mi corazón, no está escribiendo en una tabla muerta. Es el Espíritu Santo que transforma los corazones de las personas. Y acá hay una cosa que me llamó la atención y es como es un doble impacto. Porque fíjense lo que dice Pablo en el versículo 2. Vosotros sois nuestra carta escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Ven que Pablo dice que los creyentes, como que los creyentes de Corinto, también escribieron en el corazón de Pablo. Y esto me hizo pensar en esto, en este doble impacto, cuando esto me hizo pensar en la evangelización, en el discipulado. Cuando un cristiano anuncia el evangelio a otro, ¿no? Y no solamente lo evangeliza en el sentido de que la persona se convierte, sino que también lo discipula, lo guía, lo conduce, es un ejemplo para ese hermano que le está predicando el evangelio. Dios está impactando en el corazón de esa persona que se convirtió, pero a su vez esa persona que se convierte impacta nuestro corazón. Y es maravilloso eso. Es como un doble impacto, ¿entienden? ¿No? Y es verdad eso, ¿no? Cuando uno le predica el evangelio a una persona y esa persona se convierte, realmente hay un efecto transformador, glorioso en la persona que acepta a Cristo. Pero es innegable, hermanos, que en nuestros corazones también se escribe algo, ¿no? Y qué gozo da poder ayudar a una persona a crecer en la fe. Ese impacto es doble. Pablo dice, vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestros corazones, en mi corazón, dice Pablo, conocida y leída por todos los hombres. Vaya si Pablo desgastó su vida predicándole a estos hermanos y a otros hermanos, ¿no? Dio su vida llenando el evangelio de Cristo por toda la Asia y hasta Europa en aquel entonces, ¿no? Este hermano Pablo. Y realmente cuando este hermano predicaba el evangelio, Pablo realmente, esas vidas eran escritas por Dios, pero también impactaban su corazón. Yo me acuerdo cuando recién convertí, creo que alguna vez lo conté acá, más de una vez. Al poco tiempo de convertirme, un hermano vino y me dijo, ¿cómo crece un creyente? ¿No? ¿Cómo empieza a crecer un creyente? Yo era recientemente convertido. Y yo le dije, bueno, hay que orar, hay que, ¿no?, tener una vida de oración, tener este estudio de la palabra, lo que ya todos sabemos, y está bien. Y ese hermano me dijo así, no, dice, eso está bien. Un creyente crece cuando anuncia el evangelio a otros. Y eso a mí me impactó. Y eso es una gran verdad. Porque él me dijo, cuando un creyente predica el evangelio, tiene que orar, tiene que estudiar, tiene que leer, tiene que prepararse. Y realmente me acuerdo de eso, porque realmente el impacto es doble, ¿no? Cuando predicamos y anunciamos el evangelio a otro. ¿Por qué? Porque dice aquí la Biblia que somos ministros de este nuevo pacto. Somos siervos. La palabra siervo acá es la palabra diáconos. La misma palabra cuando se usa el diácono en la iglesia, alguien que está para servir a los hermanos, al servicio, es esa la palabra. Y cada creyente, mi hermano, mi hermana, por más débil
que usted se sienta flojo en las cosas del Señor. No, yo no voy. Usted es una carta escrita por Cristo y usted es un diácono en este sentido. Usted es un siervo, es un ministro del Señor, que Dios lo ha puesto acá no para sentarse y calentar el banco o en el lugar donde trabaja o en su casa, en el lugar. No, podemos y somos llamados a ser ministros de este nuevo pacto. Los siervos, ¿no?, de este nuevo pacto tienen, dice el versículo 4 al versículo 6, fíjense lo que dice Pablo en el 4, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. El ministro en este nuevo pacto, el siervo, el creyente convertido, ¿no?, el creyente en Cristo en este nuevo pacto, tiene confianza en Dios, sirve a Dios confiadamente, pero no porque sea un cra, porque el tipo se la sabe toda. No, dice que tenemos confianza ¿en quién? En Cristo. No, los creyentes entramos a la presencia de Dios, ¿no? Dios está con nosotros, nos ayuda, nos guía, nos fortalece en este ministerio que tenemos de ser ministros en nuestro pacto, en este nuevo pacto. Tenemos confianza, pero esta confianza que tenemos con Dios no está ganada por nuestros propios méritos, sino que está ganada ¿por quién? Por Cristo. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Y dice Pablo, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos capacitó como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Los siervos, los ministros en este nuevo pacto no tienen ningún mérito en el servicio. Ni siquiera nos autocapacitamos para servir, porque somos incompetentes, digamos así, desde el punto de vista ministerial, porque ¿de dónde viene la competencia? Del Espíritu Santo. Dios es el que nos hace aptos para esta tarea. Y es verdad que a veces nos toca momentos, ¿no?, que a veces tenemos que hablar con personas, tenemos que, ¿no?, testificar o nos achicamos porque realmente sentimos que no sabemos o que no podemos. Pero hermanos, es el Espíritu Santo el que está en nosotros, ¿no? Y si estamos en comunión con el Señor, Dios nos va a utilizar como ministros, como siervos en este nuevo pacto. ¿Para qué? Para bendecir a otras personas, porque Él dice, no es que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Los pactos, el impacto, los siervos o los ministros, el autor o el artífice de todo esto. Fíjense lo que dice el versículo 3. Vamos a leer el 3, el 6, el 8, el 17 y el 18. Miren, versículo 3. Siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedido por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Cristo es el modelo y ejecutor de este pacto. Él fue quien dio su vida, ¿no? Él es el mediador de este nuevo pacto, como dice Hebreos. Versículo 6, el cual asimismo nos capacitó como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. El Espíritu Santo acá está mencionado también junto en el versículo 8. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Hablando de la gloria que hablábamos al principio, ¿no? El nuevo pacto está, digamos, ratificado por Cristo en la cruz, y es el Espíritu Santo el que hace realidad en los corazones de los creyentes todas las bendiciones y todas las virtudes de Cristo se hacen reales y efectivas porque el Espíritu Santo, esta es una labor tremenda del Espíritu Santo. A veces hablamos poco del Espíritu Santo, ¿no? Cristo proporcionó todas estas bendiciones allí en la cruz al morir por nosotros. Y es el Espíritu Santo el que las hace efectivas
en nuestra vida. Y acá tenemos estas características, ¿no? Versículo 17. Dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y versículo 18, y todos nosotros mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, vamos siendo transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por la acción del Señor, del Espíritu. Así que acá está la Trinidad, ¿no? El Trino Dios actuando a nuestro favor, el Dios Padre que entrega a su Hijo allí en la cruz y establece este nuevo pacto, ratificado con la sangre de Cristo, firmado con la sangre de Cristo. El Hijo muere y resucita al tercer día, asciende y se sienta en los cielos, y el Espíritu Santo viene ahora a morar en el creyente y escribe, dice, cartas de Cristo en nuestros corazones y hace efectiva todas las bendiciones y nos capacita, y a los que somos incompetentes nos hace competentes para servir a Dios en este nuevo pacto, que no es un pacto de condenación, no es un pacto de letra, no es un pacto de mandamientos, no es un pacto de usted debe hacer tal cosa. Si usted va a una iglesia y le dicen usted debe hacer tal cosa, levántese y váyase. Porque en el Evangelio lo que funciona, lo que reina es la gracia. Todo lo hizo Cristo. Y nosotros simplemente debemos apropiarnos por la fe de lo que el Señor hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo, que descendió y mora en nuestros corazones, entonces Él es el que efectiviza todas estas bendiciones. Él es el autor, el artífice de todo esto. La gloria, versículos 7 y 11, ya hablamos algo de esto. El versículo 7 nos habla, si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? El ministerio del Espíritu. El pacto de la ley fue glorioso. ¿Dónde se vio eso? En el rostro de Moisés. El pacto, el nuevo pacto en Cristo es glorioso. ¿Y dónde se ve esa gloria? En la vida transformada de las personas. Qué maravilla, ¿no? Qué responsabilidad la nuestra, ¿no? Y pensar que a veces andamos como creyentes ahí arrastrándonos en nuestra vida cristiana, olvidando lo que Dios ha hecho con nosotros, olvidando lo que el Señor quiere hacer con nosotros, olvidando que el Señor quiere tomar nuestra incapacidad y completarnos y hacernos competentes para el servicio. La gloria del nuevo pacto es glorioso porque es de vida, vidas transformadas, vidas transformadas. Se glorifica a Dios cuando una persona entrega su vida a Cristo, no por los milagros y no, es por la transformación del ser interior de la persona. Y qué lindo cuando uno escucha un testimonio de los hermanos y decir, Dios me transformó, Dios me cambió, Dios me dio vida. Ya no vivo condenado por esto, porque los mandamientos y la ley condena. No se sienta condenado, hermano o hermana, si usted ha sido perdonado por Cristo. Y si hay algún pecado en nuestro corazón, vayamos humildemente al Señor a ser perdonados de ese pecado, no a ser salvados nuevamente, ¿no? Sino simplemente a tener perdón para comunión y restaurar nuevamente, porque Dios nos llamó a ser ministros de este nuevo pacto. Y por último, y termino, ¿cuál es el efecto? El efecto. Versículos 12 y 18. Así que teniendo tal esperanza, del 12 al 18 vamos a leer, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su propio rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que era pasajero. El primer pacto era pasajero. Pero sus pensamientos, los israelitas, pero sus pensamientos se embotaron, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto
el cual desaparece en Cristo. Y acá Pablo, unos minutos nada más, para llevar a lo que le está pasando al pueblo de Israel en este momento, a los israelitas, a los judíos. ¿Por qué los judíos no se vuelven a Cristo? ¿Por qué Israel, incluso, no digo el pueblo de Israel, o los gobernantes del pueblo de Israel en este momento, están cometiendo cosas, barbaridades, como vemos en los informativos? ¿Por qué no se vuelven a Cristo? Porque dice que tienen un velo puesto. Ahora, ese velo, los judíos necesitan el Evangelio urgentemente. Es verdad que la Biblia nos manda a orar por la paz de Israel, pero hay que orar porque los judíos se salven. Y gracias a Dios se están salvando, porque el Evangelio va tocando el corazón, porque hay hermanos que están predicando el Evangelio en Israel y están predicando el Evangelio en Palestina y entre los árabes, porque todo el mundo necesita el Evangelio. Los judíos se creen muy orgullosos porque Dios les dio la ley y Dios los escogió a ellos como un pueblo seleccionado para darles la ley y para bendecir a ese pueblo. Y la nación de Israel debería ser de bendición para todas las naciones y hoy en día no está siendo de bendición. ¿Por qué? Porque la ley mata. Necesitan la nueva vida en Cristo. Pero dice que cuando los judíos abren la ley, porque vaya si la leen, saben muchísimo del Antiguo Testamento. Pero cuando abren la Biblia, hay un velo puesto en la cabeza que no pueden entender hasta que Cristo les quite ese velo cuando la persona se arrepiente de sus pecados. Y cuando un judío se arrepiente y viene a Cristo, ese velo le es quitado. Qué tremenda figura, ¿no? Lo que Dios utiliza, lo que pasó en el Antiguo Testamento con lo que pasa ahora en Cristo. El mismo velo no descubierto, el cual dice, desaparece en Cristo. Todos necesitamos de Cristo. Pero hasta el día de hoy, versículo 15, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Y ellos leen a Moisés, leen la Torá, leen la ley, leen el Antiguo Testamento, pero no lo entienden. ¿Por qué? Porque no vienen a Cristo. Por eso hay que predicarle el Evangelio. Y cuando un judío se convierte, se transforma. Es una potencia. Un creyente judío, no es por desmerecer a nadie, pero son realmente muy bendecidos, ¿no? Y ahí el velo, cuando vienen a Cristo, el velo les es quitado. ¿Por qué? Porque en Moisés la ley no vivifica. Vuelvo de lo mismo. Las cárceles están llenas de gente. Y las autoridades tratan de rehabilitarlos. El Evangelio no rehabilita a nadie. El Evangelio transforma las vidas. Pero no solamente las cárceles están llenas de presos, en las calles, las ciudades. El que no tiene a Cristo está preso en los delitos, en los pecados. Igual, aunque sea buena gente, necesita a Cristo. Por eso somos ministros del nuevo pacto. Y entonces, cuando Cristo, la luz del Evangelio, más adelante Pablo habla de eso, ¿no?, resplandece en los corazones de las personas, entonces transformación, gloria que transforma. Y dice, más siempre que alguno se convierte al Señor, versículo 16, el velo se quita. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y todos nosotros, y termino con este versículo 18 que es precioso, y todos nosotros, ahora viene a nosotros los creyentes, estaba hablando de los judíos, ahora viene a nosotros, hermanos, y todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, vamos siendo transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por la acción del Señor del Espíritu. Para terminar digo esto, hay dos transformaciones, puse yo acá me parece, ¿no? Hay dos transformaciones en la vida de un creyente. Quizás es una sola, pero para cerrar el mensaje y quizás quedar claro, podemos pensar así. Hay dos transformaciones en la vida de un creyente. La primera es la conversión, que es cuando la persona, por primera vez nos predicaron el Evangelio y decimos, sí, necesito a Cristo. Me pierdo en el infierno, soy pecador, estoy perdido, necesito al Salvador. Y entrego mi corazón al Señor, lo recibo como Salvador y Señor, y el Espíritu Santo viene a morar en mi vida de ese momento y empieza a escribir esas cartas
y me transformo, nos transformamos, hermanos, en ministros, siervos de este nuevo pacto. Pero entiendo acá por el versículo 18 que hay otra transformación que el creyente tiene que ir sufriendo, en el buen sentido, transformándose a medida que va creciendo y que va avanzando en la vida cristiana. Y eso es prerrogativa nuestra, es nuestra responsabilidad. ¿Y cuándo un creyente acá se va transformando? Y acá Pablo trae de nuevo la figura de cuando Moisés, dijimos al principio, cuando yo tengo un encuentro con el Señor, Moisés vio cara a cara y el Señor estuvo con él. Y esa presencia del Señor lo transformó. Su rostro brillaba y cuando bajó del monte, su rostro brillaba con el sol. Ahora los creyentes no tenemos esa experiencia de brillar así, pero sí brillan nuestras vidas de esta manera. ¿Cuándo? ¿Qué? Nos miramos en ¿quién? En Cristo. Versículo 18. Y todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, vamos siendo transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por la acción del Señor, del Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros nos acercamos al Señor, buscamos su rostro, tenemos intimidad con Él, vivimos en comunión con Él, de alguna manera ese contacto con la gloria de Cristo, ¿no? Con el Cristo glorioso, nos miramos, dice, a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, esa, ¿no?, presencia del Señor en nuestras vidas, ¿qué es lo que nos va haciendo? Nos va transformando de gloria en gloria a la misma imagen, como por la acción del Señor, del Espíritu. Dice Pablo allí en Romanos, capítulo 8, versículos 29 y 30, que Dios nos... Fíjese lo que dice allí. Y sabemos que todas las cosas cooperan para bien de los que aman a Dios, de los que son llamados conforme a su propósito, porque los que de antemano conoció, también los predestinó a ser modelados, atención acá, conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Quiero tener esa vida gloriosa. Quiero ir transformándome mi carácter malo, feo, mis malos pensamientos, desastre, ¿no? Mi falta de voluntad, lo que sea. Ese aspecto de mi vida que quiero que cambie, necesito ver la gloria del Señor, ver su rostro. No estoy hablando de un efecto, estar en plena comunión con el Señor. Y ese glorioso Señor, porque la vida cristiana vivida en plena comunión con el Señor transforma la vida del creyente. Ahí está la gloria, ¿no? Esa gloria se ve, ¿no?, cuando el Señor le dijo a aquellos discípulos de esa mujer, y esta mujer dice, ama mucho porque se le perdonó mucho. A mí me quiebra eso, ¿no? A veces vemos en hermanos que de repente llevaron vidas desastrosas y ahora sirven al Señor de manera gloriosa y ¿cómo se ve la gloria?, ¿no? Y nosotros a veces, hermanos, ¿cómo estamos? ¿No? ¿Cómo estamos? ¿Queremos llevar vidas gloriosas? El ministerio, este nuevo pacto, es infinitamente más glorioso que la gloria que tuvo el pacto del Sinaí en el rostro de Moisés. Y esa gloria solamente la vamos a tener cuando vamos siendo transformados de gloria en gloria al reflejarnos como en un espejo mirando a Cristo. 3 preguntas. ¿En quién nos estamos mirando y reflejando? ¿Y en qué clase de personas nos vamos transformando? El Padre, nuestro Dios, dice que nos llamó para que nosotros fuéramos siendo transformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Que así pueda ser en mi vida y en tu vida, hermano. Amén.